Buenas noches, Añé. Así es. Ecuador abre el calendario electoral de Latinoamérica en este año. Hay 16 candidatos, pero según las encuestas, solo 3 tienen posibilidades reales. Vamos a conocer quiénes son los principales aspirantes a la presidencia ecuatoriana. En primer lugar, se encuentra el candidato de la Alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, que marca un 36% de intención de voto. Le sigue Guillermo Lasso, quien se postula por tercera vez y alcanza un 30%. Y en tercer lugar, Yacu Pérez, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, con el 13%. Hablemos ahora de las propuestas. Andrés Arauz, quien lidera la intención de votos, es un joven político de 35 años. Durante el último gobierno de Rafael Correa ejerció como ministro de Cultura y Patrimonio. Arauz fue el elegido por Revolución Ciudadana y Centro Democrático. Estos son los movimientos que conforman Unión por la Esperanza para continuar con las políticas progresistas iniciadas por Correa ante la imposibilidad legal de que el exmandatario se presentara a las elecciones. Sin embargo, a pesar de que las encuestas perfilan a Andrés Arauz como el candidato con mayores posibilidades, su presencia en los medios ecuatorianos es mínima y casi siempre acompañada de otra reseña con connotación negativa. De acuerdo con un estudio reciente de 10 noticias publicadas por la cadena televisiva Teleamazonas, Guillermo Lasso se lleva 4 buenas reseñas, mientras la cobertura Andrés Arauz, el candidato por el binomio de la Esperanza, alcanza una referencia genérica a sus propuestas de gobierno. Al parecer no interesa que se conozcan mucho sus propuestas para dirigir el país. Y la pregunta es, ¿por qué? Arauz, en su programa de gobierno, que está además disponible en la página web de su campaña, refleja una continuidad en las políticas sociales y económicas que emprendió Rafael Correa y que, según ustedes recordarán, iba a seguir Lenín Moreno, aunque la realidad mostró un panorama muy diferente. De acuerdo con la CEPAL, Ecuador fue una de las economías más afectadas por la pandemia, porque ya estaba mal desde antes, cuando Moreno optó por los recortes sociales. Arauz propone restaurar las fuentes de empleo, sistemas de salud y educación gratuitos, recuperar la producción agrícola y emprender una economía sustentable que proteja la naturaleza. No obstante, quienes quieran hacerse una valoración propia deben buscar sus contenidos en redes sociales frente al vacío mediático que encierra su nombre. Guillermo Lasso sí tiene todas las papeletas con los medios en Ecuador para un posicionamiento. Ya ha sido candidato a presidente en 2 ocasiones, por lo tanto su nombre está asociado a la derecha local y arrastra un importante capital político. Si uno revisa sus propuestas de campaña, encontrará ciertos matices de medidas sociales como la generación de empleos, la reducción de costos arancelarios, los créditos y apoyos a los nuevos negocios, pero Lasso sigue representando a la oligarquía del país y su gobierno siempre va a favorecer a ese sector. Ahora, el tercer candidato que les mencionaba es Yacu Pérez, con gran apoyo indígena. El apoyo indígena porque un segmento que alcanza un tercio de la población ecuatoriana. Se dice que los votos con los que este candidato cuente son los que pudieran decidir a la hora de un balotaje, pero aún es pronto para hablar del destino de esos sufragios. El candidato indígena públicamente no ha expresado cercanía con ninguno de los candidatos que le anteceden. De esta forma llega Ecuador a sus elecciones generales, con un país marcado por la pandemia que podría definir los niveles de ausentismo, una crisis económica imposible de resolver con el fondo millonario que prestó el FMI y con una apatía política que se evidencia en 16 candidatos a la presidencia, lo cual no significa que existan 16 visiones de cómo mejorar las cosas, sino que existe una fragmentación de posiciones y falta de confianza frente a lo que tienen actualmente. Recuperar esa confianza será la tarea de quien asuma las riendas del país en estos comicios. Los ecuatorianos deben elegir entre las propuestas cuál se asemeja más al país que desean construir, un país donde las promesas electorales sean una realidad para ellos 4 años después. Así me despido. Buenas noches.